Para este episodio tengo como invitado a Héctor Jiménez, joven emprendedor y empresario fundador de Nutrinsectos. Charlamos de una alternativa alimentaria y nutrimental en el futuro cercano de la especie humana, los insectos. Estás escuchando Transmutando, episodio 006. Mira, hay varias teorías, yo ya está muy clavado este tema, está muy chido. Hay varias teorías. Yo tengo una teoría muy locochona, que no, igual en otro momento así te la explico a detalle, pero que involucra a que los ovnis son nosotros en el futuro. O sea... Que no quieren intervenir. No, que yo creo que el tiempo no es lineal. Uh-huh. Y varios, sí, estoy de acuerdo. Varios científicos explican que el tiempo no es lineal, que uh-huh. es igual que la masa. El tiempo no es lo mismo en la Tierra. Correcto, uh-huh. es algo maleable, exacto. Y hay toda esta teoría, la teoría del string, ¿no? O sea, de espiral, que el tiempo es una especie de espiral. Y que hay momentos donde esas espirales, esos anillos se conectan. Uh-huh. Y entonces, de alguna forma, el presente, el futuro y el pasado... Hay momentos en donde se juntan, uh-huh, matemáticamente hablando, y física cuántica, y pues un trip que creo que ni tú y yo jamás vamos a poder hablarlo tan natural como estos güeyes que lo entienden muy bien desde una carretera matemática. Pero es posible que si existen estos portales de tiempo, uh-huh, donde se juntan, quizá ¿por qué nunca hemos hecho contacto? ¿Por qué no los hemos visto? Pues quizá son como espejismos del futuro. Y como son humanoides, uh-huh, andan en naves, pues igual y somos nosotros en el futuro. Pero no quiere decir que podamos cotorrear ni interactuar en lo más mínimo. Simplemente a lo mejor es un espejismo, como ellos a lo mejor pueden estar topándose de vez en cuando con pasados, con nosotros en otra dimensión, en otro tiempo, en otro... O imagínate que ellos ya descubrieron la forma, o nosotros en el futuro, en 1 millón de años, no sé. Por eso ya a lo mejor cambiamos, ya no tenemos pelo. Que vaya que hemos cambiado. Pues sí, o sea, venos cómo hemos evolucionado, uh-huh, vamos perdiendo pelo, nos vamos siendo más blancos, pues porque ya estamos cada vez más encerrados, uh-huh, no sé, ya a lo mejor el planeta cambió su química, sus gases, entonces ya eso nos obligó a ser más chaparros, no sé, y que descubrimos de alguna forma cómo cosechar otro tipo de energía, uh-huh, que nos permite viajar a la velocidad de la luz, y que cuando viajamos a la velocidad de la luz, rompemos las barreras del tiempo, o sea, doblamos, uh-huh, el tiempo, como sabemos que los hoyos negros doblan el tiempo y lo que sea, y a la hora de doblar el tiempo, pues se juntan esas líneas de, uh-huh, tiempo, y nos toca ver algún destello. Un destello, sí, así como a ellos seguramente les toca ver destellos, uh-huh, de diferentes momentos. Why not? O sea, se habla que los hoyos negros son portales en el tiempo. Sí. Y que podría abrirse un hoyo negro y si tú entras ahí, sales en otro tiempo y espacio. Está bien cabrón ese y por ejemplo, hay otra cosa que Stephen Hawking le preguntaron, pocos años antes de que muriera, le preguntan así como, oye, ¿tú qué piensas de los alienígenas, güey? O sea, no mames, ¿qué piensa la mente más brillante, uh-huh, pues de nuestros tiempos, ¿no? O sea, bueno, hasta ahora que fallece, pero es el Einstein de nuestros tiempos, Stephen, uh-huh, Hawking. Y le preguntan, oye, ¿qué piensas? Y dice, mira, ¿qué piensas de hacer contacto con ellos? Y llegan, dice, mira, la naturaleza humana y la naturaleza de las especies en el planeta nos ha enseñado que la especie más dominante domina a las especies inferiores. Uh-huh. O sea, a lo mejor no nos conviene hacer contactos con ellos, porque si, uh-huh, analizamos nuestra historia de cómo nos hemos conquistado unos a los otros, uh-huh, por raza, por religiones, claro. Yo ya tengo un arco, tú estás todavía en lanzas, entonces yo te domino con el arco, luego la pólvora, todo. Siempre una civilización más fuerte domina a la civilización, claro, más débil. Y más si ve algún indicio de peligro que se vaya a levantar en... Bueno, correcto, que vaya a hacer algo, ¿no? Y dice algo bien interesante, dice, primero, si ellos tienen la tecnología para ir y venir de su planeta o de, uh-huh, su realidad a nuestro planeta, definitivamente están más, sí, avanzados que nosotros. Es una civilización, uh-huh, que ya dominó alguna especie de energía que les permite viajar a la velocidad de la luz para poder ir y venir, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente están más elevados que, uh-huh, nosotros. Número 2, sabemos que hay millones de galaxias, que, uh-huh, en esas galaxias hay millones de sistemas solares,
que en esos sistemas solares hay millones de posibilidades de vida, pero que como la Tierra no es tan fácil de encontrar. Digo, aunque hay una estadística que puede haber planetas con las mismas condiciones que la Tierra, gigantescas. Sí, claro. ¿No? En el Big Bang, más de alguno tuvo las características y la situación que pudo haber generado vida. O sea, a mí me parece que ya en el 2021, pensar que no hay vida en otro planeta, pues es absurdo. O sea, ¿sabes qué? Ahorita que mencionas eso de las especies, hay una entrevista con Neil deGrasse Tyson, si lo ubicas, ¿no? Bueno, para mi gusto, el astrofísico más popular, porque el cuate habla muchísimo, que seguramente si ves una foto, lo identificas. Y él dice, le voy a decir una locura, pero la diferencia en ADNs y en genética de un ser humano y una hormiga es, no sé, una distancia así, ¿no? Y el ser humano no se preocupa por la hormiga, o sea, la ve, ahí está, pero no va a tratar de entablar una comunicación ni de influir de ninguna manera en las hormigas. Y las hormigas no están pensando en los humanos. ¿Por qué no pensar que en otra galaxia hay otra comunidad de seres vivos mucho más distantes en temas de ADN y en genética y demás? ¿Por qué se interesarían en entablar una comunicación con nosotros? Nos ven en un nivel muy inferior, dicen como para qué voy a molestarme en tratar de entablar una conversación con estos cuates como nosotros con las hormigas. Una onda así, pero... Sí, no, además, o sea, algo que de lo que estaba contando es... no, antes de esto es... también podría ser que esta vida exterior que nos visita, pues nos voltea a ver y dice, estos güeyes están de la chingada, ¿no? O sea, se están matando entre ellos. Sí. Si nos aparecemos nos van a querer matar. Están destruyendo su planeta. O sea, definitivamente esta raza es inferior. Es un ecosistema que deja que haga que les pase lo que les tengan que pasar, ¿no? Sí, yo creo que nos han de ver y han de vernos quemando fósiles y han de decir moles. Es como cuando nosotros decimos los cavernícolas que se nos hacen como muy lejanos. Yo creo que nos han de ver igual y han de decir, pues, ¿no? Pero sí creo que la Tierra, en comparación, seguramente de haber otros planetas, la Tierra es un paraíso de vida. O sea, sí creo que estamos viviendo... Todo se dio para que... como un clímax de vida, ¿no? Bueno, ahorita nos lo estamos acabando, ¿no? O sea, le estamos quitando esa vida. Pero creo que la Tierra, aunque le ha pasado muchas veces, o sea, no es como que somos tan especiales como especie, como animales. Sí, claro. Pero creo que hay una variedad impresionante de seres vivos en este momento, ¿no? En la Tierra. Porque llegó una etapa de abundancia, por así decirlo, ¿no? Bueno, y una primavera, ¿no? De investigación y conocimiento, porque a lo mejor hace cientos de miles de años o lo que sea, había mucha vida y todo era muchísimos árboles de distintas características, pero no tenías acceso a compartir ese conocimiento a lo que tú tenías acceso. Ahorita te metes a internet y puedes ver las millones de variedades que hay de diferentes animales, árboles, plantas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí es un auge, hay muchísima vida, pero te enteras de todo lo que hay. Tienes acceso a conocer todo. Sí, y al mismo tiempo creo que sí estamos en una era de la información, porque tenemos este acceso. Y al mismo tiempo creo que lo único que está abriendo esto es más puertas a todavía más conocimiento. Sí. Que es un conocimiento, es como esto que decíamos de los aliens, ¿no? Es como, pues, para ellos quizá nosotros somos como muy inferiores, porque ni siquiera, fíjate qué curioso, nos imaginamos a los alienígenas como a semejanza nuestra. Sí, porque y es lo que se nos ocurre. Sí, es lo que se nos ocurre, pero a lo mejor, como dices tú, son unas madres gigantescas y nosotros somos las hormigas y esos güeyes son unos seres totalmente de tamaños de planetas enteros, ¿no? Sí, pero seguimos pensando con la mentalidad que nos define ahorita. Van en estas naves porque nosotros andamos en cosas de metal, ¿no? Sí. Es como, no sé si has visto como estos dibujos a veces del medievo o por ejemplo a principios del siglo XX que imaginaban el futuro, que decían, el mundo en el 2000, en el 2000. Se les hacía súper lejano. Con navecitos espaciales y la fregada.
pero con vapor, o sea, no sé, o sea, como estos dibujos, ¿sabes? Porque ese era el acceso que tenías tú a esa información. Y hay que pensar que sí, porque lo curioso de esta época es que creemos que estamos muy informados, pero a mí se me hace que apenas estamos comenzando, ¿sí me explico? Totalmente a entender, o sea, hasta hace poco, hablando del tiempo, hasta hace poco los científicos, bueno, desde Einstein, de los descubrimientos de Einstein, hasta los últimos astrofísicos y matemáticos cuánticos, empezamos a entender que el tiempo no es lineal, ¿no? Lo acabamos de decir. Y bueno, ahorita con todo el acelerador de partículas, estamos aprendiendo que más allá de los átomos, pues hace poco aprendimos que hay neutrones, protones, y ahora ya estamos más adentro, la partícula de Higgs, y seguramente se cree que todavía hay mucho más. O sea, apenas estamos empezando a rascar pues el infinito hacia el micro y el infinito hacia el macro, y a entender que ya creo que se acaba de descubrir como el sistema solar parecido al nuestro, más cercano, donde teóricamente pudiéramos viajar en algún momento no tan lejano. O sea, estamos apenas siendo unos infantes de la información, ¿no? Es que yo sí, tiene razón, pero yo creo que antes se pensaba que lo que sabían era todo lo que había. O sea, en esta mesa lo que veo es lo que hay. Y ahorita es en esta mesa, hay muchas cosas que no entiendo, hay muchas cosas que no veo, pero ya somos conscientes del gap tan impresionante de falta de conocimiento y ya podemos empezar a explorar esas áreas que antes, pues la Tierra es plana porque hasta allá veo y punto. Y ahorita no, güey, es una esfera y no solo eso, hay 1000 cosas que apenas estamos empezando a explorar y ahorita sí se tiene ese conocimiento del desconocimiento que existe. No sé si... sí. No, es como esto que dicen, como los procesos del pensamiento, ¿no? No sabes que no sabes. Ajá. Sabes que no sabes. No, ¿cómo es? Si es algo por el estilo, ¿no? No sabes que no sabes, sabes que no sabes, sabes que sabes, ¿no? O sea, y por ejemplo, la ignorancia es no saber que no sabes, ¿no? Pero ahorita sabemos que lo que no sabemos es infinitamente mayor a lo que sabemos, ¿no? Pero eso lo pudiéramos saber, o sea, bueno, tú ves las civilizaciones más antiguas y pues hay un conocimiento tremendo también. Había una cosmovisión, incluso a veces hasta más de la que apenas ahorita estamos como medio recuperando. ¿Qué es lo que ellos veían? Correcto. ¿No? Yo sí creo que, por ejemplo, el humano, y ahorita para caer en el tema que vamos a platicar hoy, yo creo que el humano tiene como estos altibajos, ¿no? Y somos, pues, por supuesto, presas de lo que nos sucede en tiempo y espacio, en lo que está pasando en una determinada era de nuestra historia moderna, por decir moderna, lo que está registrado, y hemos llegado al mismo conocimiento muchas veces antes. Sí. Es más, ya lo he dicho en otro episodio, yo no creo que en cierta forma aprendemos las cosas, sino que las recordamos como especie, como humanos. O sea, sí hemos llegado a este conocimiento. Por supuesto, hoy en día tenemos un conocimiento que no teníamos antes, si no, no estaríamos haciendo esto, ¿no? Y tecnología y todo lo que estamos logrando es nuevo. Pero hay ciertos conocimientos que han existido anteriormente. Y simplemente se acomodan de diferente manera para crear. Y se pierden, en ciertos momentos se pierden, ¿no? O sea, civilizaciones como los mayas, que son este misterio de cómo sabían lo que sabían en su momento, se pierden para luego ser redescubierto, ¿no? Y saber que estos güeyes entendían muy bien la matemática y entendían muy bien los planetas y el calendario y, o sea, hasta más, a lo mejor estaban viendo algo que nosotros todavía no vemos, ¿no? Y bueno, y todas también estas teorías de los egipcios y cómo todo se conecta, que algunas seguramente están muy descabelladas, pero hay unas que sí dices, moles, ¿cómo le hicieron, no? Totalmente. Y también no es tan sorprendente, o sea, el humano creo yo que tiene estos momentos, como te digo, de pico, en donde conectamos con una información
y nos desarrollamos a través de esa información y luego nos pasa algo que se nos va. Eso te iba a decir, yo creo que la diferencia es que antes a mí me llama muchísimo la atención cómo hay civilizaciones que se destruyen sin dejar rastro. ¿Qué les pasó a estos güeyes? Y siento que ahorita, si pasa alguna locura en otro continente, si te enteras. Entonces, ahora sí es mucho más colectivo, ¿no? El conocimiento antes, pues los aztecas tenían su rollo, los egipcios, y de repente hay civilizaciones que de tajo se cortan. Totalmente, y que ahorita, desaparecen. Y ahorita ya no, o sea, ya lo que sea que se esté investigando en Israel, pues ya es cierto conocimiento al cual el resto tiene acceso. Entonces, el crecimiento y el potencial es... Pero a ver, te planteo algo. A ver. ¿Qué pasa si hay una catástrofe, un viento solar muy fuerte, con un EMP, ¿no? Que es Electromagnetic Pulse, ¿no? O sea, un campo electromagnético funde, pues, toda la vida. El internet. Deja tú toda la vida. No, lo electrónico. Okay. O una arma de un gobierno maquiavélico suelta esta bomba atómica en donde se destruyen los servidores del planeta y de la noche a la mañana perdemos el internet. ¿Cuánta información no se perdería si se pierde, por ejemplo, todo lo que está almacenado en el internet? O sea, hay muchas cosas que hoy en día ya no se ven reflejadas en algo físico, ya no están haciendo libros. Que la biblioteca tienes que cuidarla porque ahí está el conocimiento de... Correcto. Y entonces, pues también se perdería toda una generación de conocimiento, ¿sí me explico? Pero bueno, a lo mejor ahorita la puedes de alguna manera reconstruir, ¿no? O sea, ya hay 1000 personas que entienden el internet y bueno, vamos formando otros nuevos servidores y vamos a generar cierta información nuevamente, ya no empiezas de cero y sería un aceleramiento más interesante. Pero nadie puede almacenar toda la información que hoy hay en día, ¿sí me explico? O sea, podríamos perder y hasta otra vez retrasarnos todo lo que nos tardaríamos otra vez en recuperar todo lo que hay ahorita, ¿no? Sí. Y respecto a eso, como para ya caer en el tema de los insectos, por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Desde cuándo tú sabes o si sabes algo o sea, obviamente me quiero imaginar que comíamos insectos desde hace mucho tiempo? O sea, sería tonto pensar que no comíamos insectos antes, ¿no? ¿Qué sabes de cómo comíamos antes y cómo los insectos entraban en nuestra nutrición normal, ¿no? Ajá. Bueno, por supuesto, sin ser historiador, ni mucho menos. No, ni yo soy historiador, no te preocupes. Yo lo que sé es que hemos comido insectos desde que estamos en la Tierra, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, se me hace muy lógico, antes de que un ser humano o un cavernícola o cualquier ser con el que tuviéramos algún parentesco, antes de ir a matar un león, te comes lo que tienes a la mano, ¿no? Antes de hacer una flecha para ir a cazar un mamut, pues checas qué tienes a tu alrededor, que seguramente había más de alguna especie de insecto comestible, que no tuviera algún tipo de veneno. Y así como a mí me llama mucho la atención cómo empezaron a comer plantas, cómo se daban cuenta qué planta era venenosa, cuál no, seguramente se murió más de algún valiente. Pero yo creo que ese acceso a una planta era igual de sencillo que al de un insecto, ¿no? A lo mejor, inclusive hay plantas que se ven más desagradables y ahorita ya nos las comemos porque sabes que es comida, como una yaca, por decir. O sea, ¿a quién se le ocurrió abrir esa onda y huele horroroso, pero probarla? Yo pienso que los insectos, sin tener este concepto de que son desagradables o lo que sea, pues era un alimento que estaba más a la mano, más accesible. Y a eso súmale las aportaciones nutricionales que te puede dar un insecto, ¿no? Siendo la base, hasta cierto punto, de la cadena de la alimentación planetaria. Exactamente. O sea, sí, así de sencillo. Exactamente. Que son, para mi gusto, son organismos que están aquí en la Tierra porque son increíblemente nutricionales, si ese es el término. Son increíblemente eficientes en su reproducción. Prácticamente lo hacen solos. Y para mí sí son una base de la cadena alimenticia para seres vivos más grandes. Entonces, a mí se me hace muy lógico
que fuera como que el principio de cómo adquirimos proteína animal. Ya. Se me ocurre. Y lo que yo he leído en el tema ya más específico de los chapulines, hay una historia, no sé qué tan real sea, pero que inclusive los aztecas recolectaban insectos, los de alguna manera los machacaban. Hacían pigmentos, ¿no? El rojo viene de insectos, si no me equivoco. Sí, no, ahí no sé, la verdad. Sí, creo que sí hay algunas chinches, una onda así que... Sí, es una cochinilla. Cochinilla, perdón, ajá, sí. Y sí, creo que hasta hoy en día también, ahora que se está recuperando ciertas tradiciones de cómo se hacen los pigmentos y así, ahí, si no me equivoco, igual yo estoy muy güey para esto, pero hay un pigmento que es muy especial, que es el rojo, que se hace solamente con un insecto, con una cochinilla, si no me equivoco. Y en teoría también machacaban chapulines y otros insectos, los deshidrataban en comales, etcétera, y lo mezclaban con maíz y otros productos para hacer tipo tortillas o alguna onda así. De ahí nace el tema de utilizar grillos, utilizar ya insectos que de alguna manera se puedan reproducir en cautiverio. Y la idea es, bueno, ¿por qué tendríamos que comerlos directamente de la tierra, ¿no? Si se puede dar un mínimo proceso, que es deshidratar y moler, y agregarlos a otros alimentos. Entonces, se supone que se han estado comiendo insectos desde hace muchísimo tiempo, no tanto ya en Occidente, por el tema de que las comunidades que llegaron vienen de Europa, que eran a lo mejor un poquito más desarrolladas, que ya habían dejado de consumirlos, pero aquí en América los nativos en teoría también comían insectos, en Asia ni se diga, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí viene un poquito... Oye, y justo van varias preguntas. Una, por ejemplo, es, ¿desde cuándo, si sabes tú, empezamos ya a ver a los insectos como un potencial alimento de producción? O sea, bueno, primero quizá hasta ¿En los preguntar... últimos años? o sea, ¿qué tanto hemos... O sea, ¿cuál fue la primera granja de insectos? O sea, ¿existen granjas de insecto para alimentos? Claro. ¿Y desde cuándo fue la primera? ¿De los 70s, 80s? O sea, ¿qué tan nuevo o qué tan ya avanzado está un poco el tema de insectos como una fuente de alimento para el futuro, ¿no? Es algo muy nuevo, 7, 8 años. Ok. En el 2013, la FAO es Food and Agriculture Organization. Es una agencia de las Naciones Unidas. En el 2013 publicaron un artículo que habla, básicamente es, para el 2050 vamos a ser 10 billones de habitantes, bueno, 10,000 millones de habitantes en español. Y definitivamente necesitamos generar fuentes de alimento de calidad con un menor costo ambiental. En el 2013. Para el 2013 ya había algunas granjas de insecto que reproducían el insecto para consumo animal, para mascotas exóticas, para, ya ves, gente que tiene sus serpientes, geckos, etcétera, etcétera. Y les daban grillos, que era como que lo más común, ¿no? Y otros tenían granjas también de tenebrios, es un tipo escarabajo, el mealworm. Y también se usaba... ¿No son los famosos, qué son, gorgojos? ¿O cómo? No, el gorgojo es una plaga que le llega al maíz. Ya, pero se come. Hay gente que dice son buenísimos y se los come vivos. Sí. Pero fue en el 2013 que, bueno, hay una maestra, se llama Julieta Ramos Elurdi, era tenía un puesto importante en la Autónoma de México, en la UNAM. Era entomóloga, entendía el tema de los insectos, entendía su valor nutrimental, y siempre ha habido personas que han querido implementar y convencer a la gente, tratar de cambiar un poco el estigma, proponiéndolos como un alimento, un superalimento por el tema nutrimental y por el tema de la sustentabilidad, que antes el tema de la sustentabilidad no era prioridad para nadie. Sí. Entonces, es un concepto nuevo, 30 años, cuando mucho, no sé, 40 años. Y se proponía por eso, pero era como que la última de las prioridades, ¿no?
Y la gente decía, no, los insectos, bueno, todavía tenían un estigma súper negativo. Y en el 2013, que salió este artículo de la FAO, muchas granjas que producían grillos y tenebrios y otros insectos para consumo animal, dijeron, necesitamos empezar a invertir en tecnología, crear manuales de cultivo, de proceso, de sanitarios o de control de alimento para humano, y demostrarle a diferentes gobiernos y agencias que pueden ser una opción segura para consumo humano. Y ahí fue, en el 2003, fue un parteaguas, que muchos empezaron a meterse de lleno y decir, oigan, esto vale la pena, cuestión nutrimental vale la pena, sustentabilidad vale la pena, pero ahí es el gap que todo el mundo dijo, este es un superfood, vamos reproduciéndolo, ¿no? ¿Y cómo le hacemos? Y sí existe cierto conocimiento para su reproducción, pero en pequeño, ¿no? Sí. No estas granjas industriales de cientos de millones de toneladas de producción anual o algo por el estilo. Sí. Porque ahí es el tema, o sea, si quieres tener reses, tienes, no sé, miles de cabezas o cientos de miles a lo mejor distribuidas en un territorio enorme. Pero si quieres reproducir insectos, vas a meter millones literal de grillitos en un espacio más pequeño. ¿Cómo le das de comer? ¿Qué comen los insectos? Bueno, pues es como decir, ahorita los pollos en las granjas no comen lo que comería si estuviera campo, suelto, ¿no? Sí, de rancho libre, ¿no? Exactamente, free range. Entonces, fue un gap muy, muy importante que dañó mucho la industria, porque sí hubo muchos valientes que decían, me late cuál es el propósito, vamos comiendo insectos, pero ¿qué onda? ¿Quién los reproduce? ¿Están limpios? ¿Son seguros? ¿Qué le dan de comer? ¿Cómo sé que no tiene ingredientes dañinos, etcétera, etcétera? Y ahí fue cuando empresarios y de alguna manera entusiastas pues se clavaron, científicos, biólogos, entomólogos, vamos viendo cómo reproducimos insectos. Si sabemos, por ejemplo, que la industria aviar tiene X número de años, cientos de años, donde se ha invertido millones de dólares en automatización, desarrollo de dietas, desarrollo de vacunas para que no se enfermen, porque hay una sobrepoblación en un espacio pequeño y genera ciertos virus. Claro, enfermedades, y hay que controlar todo eso, por supuesto. Y entonces también sabemos que eso está provocando pues muy mala calidad del alimento ¿no? Porque pues, vacunas, hay unos, he escuchado unas historias terribles de pollos que nunca ven la luz del día para que no se muevan, engorden, y bueno, sí. ¿No? Y se supone que creo que el 70% de los antibióticos que se venden a nivel mundial son para animales. Para animales. Qué loco, ese dato nunca lo había escuchado. Entonces, te das cuenta el peligro hasta cierto punto de lo que se está generando por la industrialización del alimento. Estos, productos. Que yo estoy súper a favor, o sea, esa gente que dice que deberíamos comer todos free range o sueltos y orgánico y demás, está padrísimo en teoría, pero sí es algo muy complicado de hacer y alimentar a... Es inverosímil por el puro hecho de que somos ahorita 7 billones, 7 billones de habitantes en el planeta. ¿Y cómo los vamos a alimentar a todos, sí. ¿no? Y los GMOs y todo este rollo se necesita, si no... Sí, y creo yo que, pues sí, es un proceso donde, pues en pro de saber cómo, pues estamos llegando a esto, pero también, pues hay una parte... ese es el tuyo, ¿va? Sí, sí. Voy a aprovechar, dame un segundo para sacar a Ascar. A ver, Ascar, que tiene calor. Ven, muchacho. Sí, son de otras temperaturas. Sí, órale, güey. No hay bronca. Sí, bueno, ahí tocas pues un tema interesante, digo, podríamos hacer todo un episodio, hablar de qué es lo que está pasando. Yo creo que no se trata tampoco de estar a favor o en contra, es lo que está sucediendo. Exactamente. Y hay que entender hasta dónde la parte positiva científica que ha podido desarrollar
alimento para 7 billones de personas. Súper valioso. Y también en dónde la estamos regando, porque estamos erosionando las tierras, estamos matando insectos, o sea, a través de los pesticidas, los insectos que son, volvemos, a la base de la alimentación de la vida, de la mayoría de los seres vivos y mamíferos y herbívoros, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es complicado decir, pues, está bien o está mal. Deberíamos de evolucionar ya, o sea, pensar, ok, está bien, ya descubrimos cómo, pero también tenemos que preservar, porque si no va a llegar un momento en donde nos vamos a partir la madre, que es justo, y eso me interesa mucho preguntarte, Héctor, porque, no sé si has visto la secuela de Blade Runner. No. Bueno, con Ryan Gosling, ¿no? Pero una de las primeras escenas en la película es el Blade Runner, Ryan Gosling, llegando a unas granjas en California. Bueno, una de las primeras tomas es California. Todo California está totalmente erosionado. No existen ya los árboles. Los árboles son como cosa del pasado. Muy loco. O sea, ni uno. Ni uno. Órale. Ni uno. Todo ya, la supervivencia del humano parece ser, esto no te lo explican en la película, lo vemos, ¿no? Como esta película distopiana. Y está chido, lo tienes que ver porque cuando llega Ryan Gosling, llega, pues, está buscando un personaje que es uno de estos robots, cyborgs, ¿no? Que de la película, no sé si viste la primera, y es una granja de proteína de insectos. ¿Y te acuerdas qué insecto o no lo mencionas? Parece ser que son como las gusanas ciegas. Okay. Como larvas, o sea, como una especie de larvas. Pero grandes. Como gusanos grandes. Y te da a entender que pues ya nos acabamos la tierra, o sea, ya no se puede sembrar, ya el aire está muy contaminado, yo qué sé. O sea, California, que es este lugar, valle de fértil y de abundancia de vida, desde que colonizaron los americanos esa zona del planeta, pues ahora es un valle digamos, muerto, en donde ahora el humano sobrevive a través de la alimentación de insectos. Bueno, es una película, sí, ¿no? Claro, pero, ficción. O sea, es la primera escena de la película y muy perro para quienes ponen atención a esas cosas. Pues el güey está en una granja de gusanos y obviamente entra con este traje, como parece ser que seguramente las altas concentraciones de alguna especie de tóxico, podría ser amoníaco, o azufre, o yo qué sé, porque el güey sale de las granjas, se baña, o sea, como que se limpian en estos como túneles de limpieza de trajes, y te dan a entender que ya la alimentación humana es a base es a base de eso. Y bueno, a mí me encanta la ciencia ficción y lo que tú quieras, porque creo que te dan estas como medio ventanas de lo que podría suceder. Y muchísimas veces aciertan, ¿eh? Sí, y la lógica es, pues, de eso que tú estás diciendo es, pues nos estamos fregando el planeta, estamos reproduciendo animales sin conciencia, en mi punto de vista, nos estamos enfermando porque estamos criando animales que ni siquiera tienen la oportunidad de tener una vida sana, y entonces no estamos comiendo eso, algo que no nos hace bien, clenbuterol en la vaca, espartame, o sea, bueno, ahí te vas, ¿no? O esto que hace poquito supimos que para quitarle la vaca loca la carne en cal o un rollo así, que lo sumergían o que pintan la comida para que parezca que está nueva cuando ya está podrida o está en un proceso de descomposición. Y caray, o sea, Héctor, yo creo que no es sorpresa pensar que cuando hablamos de la nutrición a través de los insectos y lo que nos puede traer de beneficio, pues también es pensar, quizá podría convertirse en la alimentación del futuro, porque a como vamos en este posible escenario en donde ya no podamos alimentar a toda esta gente con vacas, pues vamos a tener que recurrir a otros métodos. Y eso es lo que se me hace fascinante de volver a pensar en cómo podemos aprovechar los insectos. Dime qué opinas de esto y dime a la vez también, para los que nos van a escuchar, ¿qué tiene el insecto? O sea, bueno, yo conozco un poco, tiene unos beneficios y unos atributos nutrimentales impresionantes
un valor proteínico mucho mejor tremendo, que la carne. Y bueno, te dejo que me digas cómo ves esto. ¿Es la comida del futuro? O sea... Mira, sí hasta cierto punto, yo creo que ya es el alimento del presente, ¿no? Afortunadamente ya la idea es no llegar a esos extremos. Qué chido que de alguna manera se muestren estos escenarios súper pesimistas y que los insectos se ve como una solución a ese escenario súper negativo, ¿no? Pero la idea es, bueno, si ya se sabe que el insecto tiene todas estas cualidades, ¿por qué esperarnos a acabarnos las áreas verdes? ¿Por qué acabarnos los árboles para sembrar maíz, para darle a las vacas, para después comer nosotros carne de res, ¿no? La idea de nutriinsectos, que en este caso nosotros, de las otras granjas de insectos que muchos está produciendo para alimentar entonces a la acuicultura. En vez de darle un pez, harina de pescado, que estás yendo a... Carísimo. Carísimo, exactamente. Desbastas porque pues, la rentabilidad, ¿no? La productividad de sintetizar el pescado, pues es mucha energía. Mucha energía, claro. Y que de alguna manera no sabes qué comió el pescado, que estás de alguna manera pescando, valga la redundancia, y luego se lo estás dando a otros peces, que luego tú te vas a comer. Entonces este tema de los insectos es, antes de que lleguemos a un escenario tan drástico, y con el conocimiento que los insectos tienen todos estos aportes, vamos utilizándolos ya, ¿no? Ahora, ¿qué te ofrece un insecto? Por ejemplo, en el caso específico del grillo, que es de alguna manera la especie que ha tenido mayor aceptación para consumo humano y un poquito de mascotas. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que, digo, tú a lo mejor podrías estar un poquito más abierto a probar alacranes, tarántulas, etcétera, etcétera, sí, ¿no? Que las he probado, por cierto. Ah, qué chido. Pero la mayoría de la gente, si va a consumir un insecto, quiere que sea un insecto pues, un poquito mejor good looking, ¿no? O sea, que no sea tan desagradable físicamente y que no tenga una connotación tan desagradable como pudiera ser una cucaracha, ¿no? Yo, en lo personal, yo creo que no me podría comer una cucaracha, ¿eh? Y vaya que soy de la idea de que deberíamos comer, pero la cucaracha, yo le tengo un asquito bastante... Yo creo que es el animal que más odio en el mundo, entonces comérmelo... Bueno, a lo mejor si fuera de granja, porque sí hay granjas de cucarachas, que sepas lo que comió, que sepas dónde estuvo, todavía, pero bueno, el caso específico del grillo, está este tema de que para que sea un poquito más apetecible y que la gente esté abierta a probar algún insecto, vamos cambiando la apariencia del mismo, ¿no? En vez de que le digas, ten un grillo vivo, bueno, deshidratado, ¿no? Ya no sientes esa textura de que salen las tripitas. El crunchy. El crunchy, pero asquerosito, porque sale toda la humedad y todo el interior. Evitemos eso y que lo prueben seco. Entonces el grillo se deshidrata, se le quita toda la humedad y lo muerdes y haz de cuenta que comes un chicharrón. Mucho mejor, ¿no? Pero todavía tienes el tema de la apariencia, que mucha gente, porque lo hemos visto, el puro hecho de saber que es insecto, pues ya también ahí tienes una barrera. Que es un insecto, pero si el insecto está entero, la gente lo agarra y lo ve a los ojos. Y lo ve y dice, no, vele los ojos y las antenas y empiezan a buscar pretextos para no comérselo. Entonces, bueno, ¿qué tal si el grillo deshidratado, ya sin humedad, lo muelo y lo convierto en polvo fino? Te comerías, y con ese polvo, si hago una galleta, ¿te comerías una galleta de grillo? Puede ser que sí. Entonces, de alguna manera vas abriendo... esa brecha, esas barreras, esas barreras. Conscientes e inconscientes que la gente tiene. Que eso me parece, perdón, bien interesante, porque en qué momento, por eso te pregunté lo de comíamos antes, entonces tenemos que asumir, y está clarísimo, que antes comíamos insectos, y nos comíamos felices seguramente. Sí. Sin pensar. O sea, porque si tenías hambre y veías un buen chapulín, pues decías, vámonos, ¿no? Hasta con una hierbita ahí para que agarre sabor. Y bueno, yo viví un tiempo en China y comí varios insectos en China. Entonces, me gusta el tema. O sea, no le tengo miedo a comerme insectos.
y me parece un tema fascinante. Pero en algún momento... Algo pasó que se creó una barrera, ¿no? Porque creo que quizás en este sedentarismo que ahora vivimos, donde el alimento más fácil, pues es otro, porque no andamos ahí buscando cómo agarrar insectos, ¿no? Pues, las gallinas y todo esto que acabamos de hablar. Pero entonces asociamos, yo creo que la barrera quizás más difícil es que asociamos al insecto con lo sucio. Sí. ¿Por qué? Porque cuando levantamos una alcantarilla, pues lo primero que ves son insectos, ¿no? Entonces hay una connotación mala. Sí, subconsciente, donde asociamos al insecto con algo sucio. Ni hablemos de las cucarachas. Yo estoy contigo, o sea, y eso que probé una especie de cucaracha en China. Madagascar. No. Ojalá algún día me voy a atrever no, madres, o sea, son unas madres así grandotas. Pero en China probé una especie no era una cucaracha de ciudad, pero era una como cucaracha de campo, que tiene una apariencia distinta. Si encuentro cómo se llama después te digo. Ok. Obviamente de campo, limpia, ¿no? Y sabía bastante buena, ¿sabes? O sea, sazonada y cocinada. Sí, en brocheta, como frita, pues sabe a algo frito, ¿sabes? A pasto frito, o sea, ese es el primer pensamiento, ¿no? Porque naturaleza, sí. Digo, en México comemos insectos, ¿no? Los chapulines en Oaxaca, tus taquitos de guacamole con chapulines muy común. Que ya vienen cocinados. Con limón, sal, a veces. Salecita, ¿no? Chilito. La sal de gusano, el famoso gusano que no es tan famoso, más bien es como, nos identifican con eso como que el del tequila o del mezcal, sí. Pero también seguro lo has probado, ¿no? El gusanito del agave. Y bueno, pero aún así, o sea, yo creo que esa brecha es lo que no permite que podamos considerar seriamente, o mucha gente definitivamente dice porque lo asociamos. Mi pregunta es, o sea, ¿cómo sabemos si está limpio o no está limpio? ¿Qué hace a un insecto limpio a un insecto que no está limpio? A lo mejor es muy tonta mi pregunta, pero... No, claro que no. Mira, es que es un tema súper extenso, pero, por ejemplo, ¿cómo empezó el tema para dejar de lado la alimentación con los insectos? Yo creo, por supuesto que no sé, pero cuando empezaron con el tema de la agricultura, los animales más fácil de domesticar pues eran los que tienes control, ¿no? Con vallas que puedes de alguna manera controlar, como puede ser, no sé, pollos, puercos, etcétera, ¿no? Al empezar a tener acceso a estas proteínas que de alguna manera eran fáciles de domesticar, empiezas a generar toda una cultura de cómo comer carne, cómo cocinar carne, los cientos de miles de recetas que puedes hacer con diferentes carnes, ¿no? Pescados, pollos, fritos, machacados, carne molida, el bistec, etcétera. Y el insecto se empezó a quedar de lado porque sí hay culturas que lo cocinan y lo cocinan rico y hay aquí en México hay varias personas que toman el insecto no por nutritivo, no por sustentable, sino porque es rico y se puede sazonar de 1000 maneras y se puede cocinar de mil maneras, más en el tema culinario. Pero como todo, se empiezan a quedar en el pasado porque la gente está buscando carne, está buscando otras proteínas y el tema de la cocina con insectos, por el tema culinario, se empieza a perder. Y el tema de que empezamos a vivir en ciudades, pues ya no ves insectos. Hay una foto que he visto en algunos memes de cuando la gente manejaba en carretera y se le llenaba de insectos el parabrisas, ¿no? Y ahorita ya no, porque hay muchos menos, porque se usa pesticidas, etcétera. Y los pocos insectos que ves, normalmente son cucarachas en tu casa, de vez en cuando ves algún grillo, y cuando levantas una coladera o vas al lugar más oscuro y más sucio, ahí hay insectos. Y claro que ese insecto muy probablemente no sea seguro para su consumo. Y ahí es en donde entramos nosotros, que es una vertiente distinta, la producción de insectos a la recolección de insectos, ¿no? Ok, son como quien dice dos industrias distintas. Son dos industrias súper distintas. Las dos están padrísimas, a final de cuentas aportan algo a la sociedad, etcétera. Hay comunidades enteras que viven de este tema de la recolección de insectos, como el chapulín. El tema con la recolección son dos temas importantes. Uno,
Se recolecta, no sabes que comió el chapulín en su vida, ¿no? Muy probablemente está en los campos de maíz. Por ejemplo, salen con unas como redes y le pegan a las mazorcas y los van atrapando. Y esas mazorcas, si tuvieron algún pesticida, no sé qué tanto ese pesticida pueda llegar al chapulín, pero muy probablemente comen cosas de las cuales no tenemos conocimiento. Entonces, ese chapulín llega a la mesa, lo cocinan y no sabes qué tiene. A lo mejor sí hay ciertas comunidades que lo hacen de manera más consciente y evitan ese tipo de prácticas, lo cual está padrísimo. Pero también está, por ejemplo, el tema de los escamoles. Buenísimos. Estuve platicando con un cuate que los distribuye. Perdón, nomás porque como nos escucha gente de todos los países de Latinoamérica, los escamoles son huevecillos de hormiga, así es. ¿no? Y se comen en México. Y a los que han visitado, pues, estados como Oaxaca, Chiapas, claro. Se sirven en taquitos. Un taquito, con limoncito. Y bueno, en algunos países también de Sudamérica lo comen también los escamoles diferentes. Y otras hormigas, creo que les llaman hormigas culonas, etcétera, etcétera. Correcto. Sí. Bueno, nomás para así como... como antecedente. Fact check. El tema es que como son huevecillos de hormigas, y es igual con los chapulines, al capturarlos, estás interviniendo en un ecosistema, ¿no? Capturas chapulines, no sabes si hay chapulinas embarazadas o chapulines jóvenes. Seguramente ellos tienen más conocimiento y saben qué día salir, en qué horarios para tratar de capturar adultos y dañar lo menos posible la fuente que les da de comer, porque a final de cuentas, si sales y capturas todos los chapulines, pues el próximo día o el próximo temporal va a haber cada vez menos. Es como los peces, que hay que pescarlos en cierto tamaño, ¿no? Y con el chapulín así pasa, de repente hay temporadas en las cuales no hay, porque no es temporada, porque no se reproducen, y ahí interviene la temporalidad, ¿no? Pero la gente quiere comer chapulines todo el año, entonces muchas veces se sobrecaptura y se congela, o se guarda o se almacena para estar vendiendo todo el año, ¿no? Con los escamoles, al ser un nido, hay comunidades que protegen áreas donde estas hormigas hacen nidos y ellos van con cuidado, con cierta técnica, sacan los huevecillos y no dañan el nido, como con las abejas. Sacas lo que te sirve, la miel y no afectas la colmena. Y el nido se regenera, pero son terrenos protegidos y en las noches se brinca gente, destruye el nido para agarrar el escamol y destruye los que puedan. Mercado negro de escamoles. Ya. Entonces, que además se venden, seguramente es muy caro. Muy caro, sí, por kilo. Ajá, es un manjar, exactamente. ¿Cuánto no tienes conocimiento? La neta, no. No, ya. Pero sé que es mentiras. Digo, en los restaurantes. Sí, te ponen. Sí, como mínimo. Caviar. Sí, como un caviar, ¿no? Exactamente. Sí. Y con el tema de los recolectados está ese tema, ¿no? Cuidar un poquito el ecosistema, tener control de lo que te estás comiendo, que no sabes cuál es la procedencia. Pero a final de cuentas es una práctica que si se hace con cuidado, con conciencia, vale muchísimo la pena conservar, vale muchísimo la pena valorar el tema culinario, el tema cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego entramos ya al tema de la industrialización, que es en donde estamos nosotros. Ya. A ver, sabemos que el grillo tiene, y aquí hago un paréntesis para el tema de las propiedades nutrimentales, ¿no? El grillo nosotros lo vendemos en harina, ya deshidratado y harina, ¿no? Y molido, perdón, para hacer harina. Esta harina tiene 70% de proteína. Una proteína de excelente calidad, tiene los 9 aminoácidos esenciales y los no esenciales. Wow. Tiene más calcio que la leche, tiene más B12 que el salmón, tiene más hierro que la espinaca, tiene más potasio que el plátano, tiene omegas 3 y 6. Superfood. Wow. Súper chido. Ahora, todo esto está en el artículo que digo, es un artículo súper completo de la FAO. Se llama Edible Insects bueno, no me acuerdo el nombre exacto, pero si pones ahí insectos comestibles FAO, te viene el PDF, son 300 páginas, y ahí viene esa información que te estoy comentando del tema nutricional, y luego está el tema de la sustentabilidad, requieren mucho menos agua, son animales de sangre fría, entonces todo el alimento que le das, básicamente lo ganan en peso corporal, ¿no? A diferencia de
Sí, una vaca animales, que necesita está sudando y está tonelada quemando energía, exactamente, diaria, para moverse. ¿no? Ajá, y le da el sol y todo el día está tomando agua. El grillo, siempre y cuando lo tengas en un espacio con clima controlado, la mayoría del alimento lo utiliza para crecer en peso, lo demás lo desecha y se acabó, ¿no? Entonces viene este tema de la industrialización. Oye, está padrísimo el ingrediente, vale muchísimo la pena. ¿Qué onda? ¿Cómo hacemos para producir cientos de toneladas al mes? Ya. Y ahí es en donde estamos ahorita, ¿no? En ese punto crítico, decir, no existe el conocimiento entomológico para la reproducción industrial. O sea, sí existen granjas y en China, Asia, en China, en Tailandia, en Vietnam, sí existen estas granjas, pero de manera artesanal, ¿no? Son familias, comunidades que tienen sus granjas de grillos, de diferentes tipos de grillos, porque hay varias especies. Pero a lo mejor los alimentan con desechos orgánicos, lo cual está bien, estamos a favor, pero de alguna manera no sabes cómo se procesa ese grillo. Sí, hay toda una serie de estudios que no se ha hecho, que a lo mejor pues, un alimento diseñado, o sea, una croqueta les da todavía potencia los beneficios, ¿no? Del producto. Y el tema de que, bueno, la gente dice, bueno, voy a comer un insecto. ¿Cuál es el que me llama un poquito más la atención? El grillo. Ok. ¿Qué onda? ¿Cómo se produjo este grillo? Ah, mira, en una cámara controlada. ¿Y qué comió? Un alimento específicamente diseñado para mi grillo. ¿Cómo le diste agua? De esta manera. Y ahí abres un poquito más, les das más confianza que el alimento que están ingiriendo no es el que está abajo de las alcantarillas, ¿no? Ya. Entonces ahí nos ha tocado a los que estamos en esta industria empezar desde, bueno, no desde cero, porque sí existe un conocimiento básico de las condiciones que necesita un grillo, cómo se reproduce, qué tantos huevos pone una hembra, etcétera, etcétera, pero no para una reproducción industrial. Sí había ciertos artículos de los 60, 70 que hablaba de cómo reproducirlos de manera industrial, pero eran prototipos que se hacían en un laboratorio. Y sí, en teoría es así, pero a la hora que lo vas a trasladar. Sí, ya a industrializar y a vender el producto rollo. Y que tienes que responsabilizarte que sea un producto de calidad, que no le vaya a hacer daño a alguien, pues ya es todo otro rollo. Es otro rollo. Oye, viejo, y digo, hablando de esto, me dices esta comunidad, a ver, para empezar, preguntarte, pues, ¿cómo se te ocurrió emprender en este rollo? O sea, ¿cómo iniciaste Nutrinsectos? Y creo que está muy chido también hablar un poco de esta parte de emprendedurismo que estás haciendo. Y cuánta gente, o sea, qué tan grande es esta comunidad, porque cabe decir, por lo que vi en la información de tu proyecto, pues que estamos en una región del planeta en donde se concentra la mayor cantidad de especies de insectos. O sea, en México, o sea, bueno, esta franja, casi como el Ecuador, por lo que entendí, ¿no? Son los países como México, algunas partes de África, sobre todo la India, Pacífico, sur del Pacífico, China, pues es la franja del planeta donde hay mayor cantidad de insectos comestibles, ¿no? Nomás como dato para caer en una especie de marco contextual, pero platícame de esta comunidad de la que hablas y cómo te metiste a la industria de producir alimento hecho de insectos, ¿no? Mira, yo empecé en el 2014, un poquito después de que conocí este artículo. Dije, bueno, aquí hay algo interesante, porque sí quería hacer algo yo que tocara esos puntos, ¿no? El tema de la sustentabilidad, de la nutrición, innovar en algo distinto, no meterme a un nicho que ya estuviera de alguna manera saturado y mejorarlo, lo cual está también padrísimo, pero no, yo quería hacer algo distinto. Conocí un cuate que quería empezar a hacer barritas con harina de chapulín. Un gringo, que esta historia está padre, se llama Pat Crowley. Lo conocí en una expo en Estados Unidos. Crowley. Pat Crowley. Y él tiene esta historia de por qué se metió este rollo, ¿no? Y él es instructor de rafting en Salt Lake City. Ya ves que hay el tema de los outdoors de en Utah es así como un
Bueno, yo creo que es de las industrias más relevantes económicamente hablando de Utah. Y él tenía este tour que se iba con un grupo de gente por el río Colorado, haciendo rafting, etcétera, etcétera, hasta llegar casi a la frontera, ¿no? Sí. Y un día llega con su equipo y el pinche río Colorado está seco. No podían avanzar. Dice, ¿qué onda? El río Colorado es bastante importante, tiene un cauce súper importante. ¿Qué está pasando con toda esta agua? Uh-huh. Hace investigación y resulta que se está extrayendo cañoncísimo agua. ¿Y qué le hacen? Sembrar campos de maíz. Dice, ¿cómo? O sea, ¿y qué le hacen al maíz? ¿Cuántas personas comen? No, es para las vacas. Dice, ¿cómo? Y ya se echa un clavado y se da cuenta que la industria de ganadera requiere muchísima agua, porque requieren muchísimo alimento. Y ahí empieza a ver que, bueno, otros datos. Según el INEGI, uh-huh. O sea, puedes entrar a INEGI con agua, etcétera, etcétera. El 70% del uso de agua es agricultura. Uh-huh. Y de ese 70%, el 80% va para producción de alimento para ganado. Bueno, para ganado y proteínas animales convencionales, ¿no? Entonces, pues este cuate dice, no, aquí hay algo que no está bien, ¿no? Vamos viendo de qué otras posibilidades hay. Y ahí, bueno, él ve de que no hay manera de decirle a la gente ya no coman, pero en vez de vamos ofreciendo una opción más. ¿Qué otra proteína es sustentable en su reproducción? Los insectos, viene a México, conoce el tema de los chapulines, etcétera, etcétera. Quiere comprar chapulines, molerlos y hacer barritas, porque en Estados Unidos todo el mundo come barritas todo el tiempo. Power bars. Power bars, o protein bars, exactamente. Sí. Y lo conozco, él trae este rollo. Qué buena idea, cabrón. La neta, sí, ¿eh? Genial. Andas en la calle, protein bar barritas. De proteína seguramente mucho más barato que cualquier proteína animal o vegetal. Ahí sí no es el caso. Ah, ¿no? Desafortunadamente todavía no. Todavía no, exactamente. No. Ok. Y trae esta idea, yo platico con él, que los chapulines y demás, o traer insectos de Asia. Y el tema con los chapulines es muy complicado reproducirlos en cautiverio. La especie tiene ciertas características que hace muy complicado reproducirlos en cautiverio, pero hay especies mucho más amigables. Y en particular hay una que se llama Aketa domesticus, grillo doméstico, bueno, Aketa doméstica, que, valga la redundancia, es muy fácil de domesticar porque... ¿No es la que ponen los chinos en jaulitas y les dan de comer y...? Ay, güey, no sé. ¿Nunca has escuchado de eso, güey? No. En China, perdón que te interrumpa. ¿Tienen mascotitas o qué? Sí, güey, o sea, es más, creo que en Mulan, pues un personaje es un grillito, ¿no? Creo que sí. Bueno, en la cultura china milenaria, en las casas, grillo. Te dijo que yo vivía en China y conocí esto allá. Los viejitos, sobre todo, seguramente ya cada vez hay menos de eso. Uh-huh. En sus casas de mascotas tienen grillos. A lo mejor sí, algún tipo de grillo. Y los meten en una jaulita, digo, no está tan chido, pues, porque está en una jaulita, pero bueno, pues es un insecto. Sí. Los meten en una jaulita y les dan de comer y los aman, o sea, como mascotas, como si fuera tu perro, tu gato. Y obviamente, pues son grillos que producen un sonido muy agradable. Ah, ya, sí, cierto. Pero los ves a veces a los viejitos en ciertos lugares en China con su jaulita de grillo. En la bolsa de la camisa, caminando en la calle, paseando con su grillo, o entras a la casa de un anciano, te digo, bueno, nomás conocí ancianos que hacían eso, y tienen 20 jaulitas colgadas desde el techo de grillos, y es todo un rollo de la cultura china, el como mascota grillo, pero y el cuidarlos, porque sí, digo, se requiere muchísimo. No, les dan muchísimo cuidado, yo no sé qué les dan de comer, pero pero viven años. Ajá. O sea, digo, no sé cuál es de esa especie, cuál es su ciclo de vida. Seguramente es una especie distinta. Sé que no es una que se muere a la semana, o sea, porque hay insectos que su ciclo es súper corto. Así, ¿no? Pero pero tampoco viven 30 años ni nada por el estilo. Pero sé que se encariña la gente, o sea, los chinos se encariñan de esto, pero bueno, fun fact, perdón que te interrumpa, Aketa domesticus, ¿no? Dijiste. Aketa domesticus, así es. Aketa. Y empecé a hacer investigación y efectivamente es de las especies más fáciles de reproducir en cautiverio, es de las que tienen mayor aceptación
Y ya existía cierto mercado. Claro, era mínimo, pero todos los que querían comenzar con algún alimento de insectos, era como que su opción preferente, ¿no? No cucarachas, no gusanos, etcétera, etcétera. El grillo, pues vamos. Porque yo empecé también queriendo reproducir el chapulín. Dije, no, el chapulín mexicano, padrísimo, súper común. No conocía yo la diferencia del chapulín, del grillo, etcétera. No soy biólogo, no soy entomólogo. Yo estudié finanzas y economía, nada que ver. Pero dije, aquí hay algo interesante. Me gusta los problemas que de alguna manera podemos solucionar. Bueno, me gustan las soluciones. Me gustaría atacar estos problemas. Dije, me voy a dedicar a este rollo, está súper interesante. Y ya fue que empecé a contactar biólogos, empecé a reproducir. Mi esposa Lulú dice, me acuerdo cuando te acompañé la primera vez a una tienda departamental a comprar cajas de plástico, esas como para storage. Dije, a ver estas cajitas, y empecé a ver que comían los grillos. Empecé a comprar cantidades pequeñas en tiendas para mascotas que utilizan para alimento para mascotas. Empezaba a comprar grillitos, les ponía ciertos sustratos para que se reprodujeran, etcétera, etcétera. Lo que ya se hacía, ¿no? Reproducirlos en pequeñas cantidades. Y ahí sí fue, bueno, esto tiene pies y cabeza. Me encanta la idea, está súper interesante. Es una industria que de alguna manera se puede comenzar a desarrollar prácticamente desde cero. Me encanta la ingeniería. Dije, necesitamos desarrollar sistemas de reproducción industrial, la alimentación, automatizarlo lo más posible para empezar a bajar el costo. Porque cuando yo empecé se vendía el kilo de harina de grillo en $42. Wow. Muy caro. Wow. Muy, muy caro. Muy poco. ¿Y hoy cuánto? Hoy está en 36 más o menos en menudeo y puede llegar hasta 32 ya los que compran cantidades más importantes. Va lento en proporción, pues está todavía bastante alto. Está alto, pero no va lento. O sea, si pensamos en lento, que tiene pero 7 años. Ajá, 7 años ha bajado exactamente. un 10%, un poco más del 10%, 20% más o menos. Y pensando en que es una industria tan nueva que muy poca gente, bueno, ya en el último año o 2 se ha empezado a ver inversión muy importante. Ya. Muy, muy importante. ¿Y quién lidera? Por ejemplo, ¿cuáles son los países que lideran un poco este rollo? Dijiste Tailandia, China. O sea, México es un país... en tema de la industrialización, no. Ni Tailandia, ni Vietnam, ni países en Asia, porque se hace de manera rústica. Artesanal. Todo, exactamente. Ajá. Pero en tema de automatización, en tema de que están inyectándole cash muy, muy padre, en Francia. En Francia hay varias granjas de insectos, en Holanda, un poquito en Bélgica, Inglaterra, y ya hay, bueno, punto España, ya son países que ya hay una industria, pero en Europa lo que más ha afectado, porque afortunadamente en Europa la gente de alguna manera tiene esta conciencia un poquito más amplia de la sustentabilidad, de la nutrición, etcétera, etcétera, pero sí son un poquito más cerrados en temas de certificaciones, de aprobar nuevos alimentos. Hasta hace pocos años era un novel food o de plano estaba prohibida. O sea, no se pueden comer insectos, esa industria no la conocemos. Lo chido es que hay una asociación que, mis respetos, han hecho un trabajo increíble, se llama IPIFF, es Insects as Food and Feed. International Platform for Insects as Food and Feed. Uno no sé. Y le han echado todos los kilos, formaron un grupo padrísimo, ya tienen varias empresas, están presionando muchísimo a los reguladores de la Unión Europea para demostrar que es un producto seguro, etcétera, etcétera. Y han abierto muchísimas puertas, muchos países ven eso, bueno, vamos a empezar a autorizar. Qué interesante. Y es una industria que ha crecido mucho. Y bueno, ellos de alguna manera son los que lideran en la industrialización. En el consumo también, en Europa hay algo, pero más bien va para consumo animal. Y Estados Unidos, Canadá y México, ahí vamos. Se está también desarrollando la industria para consumo animal, pero la industria para consumo humano también está creciendo mucho. Aquí en Guadalajara, que como sabes, Jalisco somos, yo creo que el número 1 en temas de
de producción de alimentos, este rollo de agro, van muy bien. Hay muchísimo de desarrollo de nuevos productos utilizando harina de insectos. Que esto es algo que me llamó mucho la atención y se me hace padrísimo, que a diferencia de los productores de carne, de puerco, de pollo, etcétera, que son empresas muy grandes, ellos mismos producen o, bueno, reproducen el animal, lo procesan, lo empaquetan y casi lo ponen en anaquel, ¿no? Con los insectos es distinto porque el producto en bruto es el grillo, no vas a vender, aunque sí se hace, pero no tiene mucho potencial, pues una jarrita con grillos sazonados o congelados para que cada quien los cocine en su casa. Sí. No es algo muy viable por el momento. Y lo padre de esta industria es que todo nuestro negocio es a través de colaboradores o de empresas transformadoras. Ya. Lo padre es que el harina de grillo tiene una vida de anaquel de 12 meses, es un polvo súper versátil y la idea es colaborar con empresas pequeñas o con emprendedores o con empresas grandes que quieren desarrollar un alimento terminado con harina de grillo. Ahí entramos nosotros, ahí te va la harina, tú mézclala con saborizantes. O sea, por ejemplo, ¿cuál es tu cliente más grande? O sea, ¿quién te compra más, por así decirlo? Mis principales clientes son quienes hacen polvos para licuados, shakes, protein shakes, que mezclan una proteína de grillo, que es una proteína animal con las características que te mencioné, con proteína, la soya ya cada vez menos, pero con proteína de chícharo, con proteína de arroz. Entonces, ¿y lo publicitan como que tiene proteína de insecto? Exactamente. Yeah. Y está chido porque es una mezcla de 2 proteínas que se complementan padre. Y al tomarte tu licuado tienes una mezcla bastante interesante. Ya. Mis clientes hacen alimento para mascotas, croquetas, igual le ponen un porcentaje de harina de grillo. Porque este tema de la sustentabilidad en Europa, en Estados Unidos, ven que las mascotas son súper, bueno, son consumidores. No, es un mercado que está creciendo impresionante. Es un mercado que crece mucho, pero a la vez también hay oportunidad de darles alimento más sustentable, ¿no? Correcto. Pero sí, mis clientes y nuestra intención es más bien trabajar con empresas que desarrollan otros productos, ¿no? Que hacen tostadas, que hacen totopos, que hacen barritas. Al ser una harina es un ingrediente una harina más, es como súper versátil. Harina de nopal, ahora que está harina de chía, harina de almendra, o sea, te viene todo una tendencia de harinas alternativas al maíz y al trigo y a lo que tú quieras. Y ninguna de esas es de proteína animal. O sea, todas son proteínas vegetales o que ofrecen ciertas cualidades nutricionales, pero harina animal, digo, muy poca gente, o no sé si existe siquiera, quien te venda proteína de vaca de alguna manera. Creo que sí hay unas proteínas de huevo, y creo que sí hay algo de res, alguna onda así, pero es mínimo, pues. Y la idea de nosotros es eso, colaborar con ingenieros en alimentos que son expertos en temas de identificar sabores, hacer mezclas y transformar el grillo, que es un ingrediente que la gente a lo mejor no está tan abierta a consumir, transforma alimentos que la gente ya consume, que la gente conoce y se siente segura y dáselos camuflajeado en una barrita, en pues el producto que sea, ¿no? Y ya entonces otras empresas de cárnicos, como el tema de Beyond Meat, que están haciendo carnes a través de totalmente vegetarianos, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos una mezcla padre que tenga proteína animal y vegetal? Es igual de sustentable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí se abre una posibilidad padrísima de gente que quiere desarrollar cosas nuevas. Definitivamente hay un potencial, digo, nada más de escucharte, pues esto se ve que apenas comienza. Exactamente. ¿No? Y gracias viejo por compartirnos todo esto que está a mí en lo particular me encanta el tema. Ya para cerrar, te tengo algo que tengo aquí en mi bolsa. Es una harina, es un condimento para pizza. Ok. De grillo que compré en Japón. Órale. Hace un año estuve en Japón, antes de la pandemia. Y no lo he abierto. Entonces quería ver si querías probarlo conmigo. Claro. Nada más falta la pizza. Mira, ¿Esa no vino? No sé si alcanzamos a grabarlo. Bueno, ahí está. Pues obviamente está en japonés, dice Super Otsunami. Y
pues obviamente yo creo que tiene también otros componentes, pero es una... Es un grillo. Es un grillo, definitivamente. Y no sé si atrás diga qué especie de grillo, seguramente va a ser Aketa domestic. Nada más que no sé japonés. Sí, no sé si No. Échale ojo. A ver, hay que abrirlo y hay que probarlo. A ver oye, qué tal. Y lo compraste por mera curiosidad y para ver qué onda. Se me hizo perrísimo. Esto. Dije, no manches, o sea, ya hay condimento de grillo. Y dije, esto lo voy a comprar porque voy a cocinar pizza. Y voy a hacer unas pizzas y le voy a echar esa madre, ¿no? Órale. Ahora que iba a hacer este episodio contigo, me acordé que lo tenía guardado. Chido. Y espero que no haya caducado. No, no creo. No, bueno, 2020, 6 de 25, no pasa nada. Está bueno. Te iba a decir. A ver. Japón es otro de los países. Ya. Pioneros, tienen vending machines, como las de los chescos. Mira, o sea, no está en harina. Está como nada más crushed. Huele como a comida para pez. ¿Ya sabes cuando abres? A ver. En Japón, también están avanzando mucho en este rollo. Es que están casi enteros, ¿eh? Ajá. A ver, dale. Yo sí. A ver, si no te sientas comprometido. No, claro que sí los quisiera probar. A ver, ahí te va. Nosotros hemos hecho unas muestras de grillo frito y sazonado con lemon pepper, con pastor, etcétera. Y sí está chido. Está bueno. ¿Cuál es tu calificación de conocedor? De sommelier. Mira. Entomólogo. yo los dejaría un poquito más secos. Ya. Pero no está mal. Están buenos. Está muy... Digo, si es un sazón no tan mexicano. O sea... Sabe a... Sí, a Suiza, japonés. Sí, exactamente, sí. No, mira, yo estoy trabajando ahorita con un par de restaurantes aquí. Y yo así de que déjale doy un trago. No, pero qué curioso, ¿no? O sea, como que es un sabor que no estamos acostumbrados y es... Y la textura, o sea... Ajá. Tú porque abriste el paquetito y sabes que es un grillo, pero bien puede ser cualquier fritura, cualquier... Pues sí tiene, ¿no? Sí tiene carita de grillo, ¿eh? Digo, aquí se le ve un poquito la cabeza, no tiene patitas, digo, no probablemente se las quitaron. Sí, para hacerlo, y pues son como unas vainitas, como si tú estuvieras comiendo, pues, ¿qué será? Como unas semillitas de calabaza. Es lo que te iba a decir, de las pepitas. Unas pepitas. No, yo afortunadamente... creo que sí hay cierta apertura que se empieza a lograr y va a haber gente que desarrolle botanas saludables a través de... O sea, eso está padrísimo. Puedes ir en la calle y en vez de comprar frituras de harina de maíz o algo que no te aporte nada, tu botanita con tus grillitos. Si quieres más me dices. Sí, a ver. Oye, pues qué chido, viejo. Qué chido platicar contigo. Qué gusto conocerte a través de esta charla. Y mucho éxito, viejo, mucho éxito. Muchas gracias. Y qué aventado y qué chido escuchar a un emprendedor de una industria que pues, está en pañales, pero que qué emocionante porque creo que hay una oportunidad gigantesca.